¿Qué tal? Buenas, ¿Qué ¿cómo haces, va? Dani? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos, Richard? Bien, muy bien. ¿Me ves bien? Yo te veo bien, no me veo a mí, pero vos me dijiste que va bien esto, ¿no? ¿Me ves a mí? Sí, Todo sí, bien. sí, sí. Le podemos pedir a algunos de los participantes si nos dicen si Daniela se ve. Yo acá te veo bien, te veo que estás media cortada, que por momentos se pausa. Pero bueno, le vamos a preguntar a alguien si en este momento si nos puede decir si ella está en cuestión de imagen bien. Sí, Ahí hacen estoy. un pulgar arriba. Ah, bueno, perfecto. Sí, se ve, Bueno, buenísimo. buenísimo, buenísimo. Genial. Entonces, no me preocupo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Dani, en principio, gracias por acercarte aquí a este medio. Llegás que se encarga un poco No, de la actividad escénica y bueno, no. si querés contarnos un poco de la agrupación, ¿no? De cómo se gesta eh, y que nos pongas un poco al tanto de lo que están haciendo como grupalidad. De una. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio para que podamos contar. eh, Nosotras somos una agrupación muy nueva, con lo cual estos espacios para poder contar en qué andamos, cuál es nuestra búsqueda, siempre son más que bienvenidos. Así que nada, muchísimo agradecimiento a vos, Richard, y a la Llegás, a todo el equipo que está por detrás de la Llegás. Eh, Después a nosotras nos reunió un poco empezar a debatir y a hablar situaciones de maltrato y violencia que vivimos en diversos espacios del ámbito escénico, de formación, de creación. Empezar a notar que era algo estructural y sistemático que vivíamos en absolutamente todos los espacios que pasábamos, o la gran mayoría, para no hacer una generalización absoluta. Eh, que lo vivíamos tanto en instituciones públicas, privadas, de formación, ámbitos de cooperativa, de no cooperativa, digo, todas las que conformamos Grito Escénico tenemos un recorrido muy amplio y diverso, y podíamos ver que todas estas cuestiones se daban en todos los ámbitos, y que había algo de empezar a hablarlo que ponía sobre la mesa una cuestión de decir como, bueno, no me pasa a mí sola, no es que yo estoy descolocada del universo, sino que le pasa a muchas, muchas, eh, y que la cuestión esta de tenerlo como callado nos colocaba en un lugar como de, eh, como al margen de decir como, no, bueno, no lo digo porque yo estoy como, yo estoy mal, no es lo que está sucediendo lo que está mal. Y al empezar a hablarlo dijimos, bueno, no, todo esto que está ocurriendo no debería pasar, algo hay que hacer, y en base a eso fue que nos agrupamos, y, y nos agrupamos también a partir de nuestra primera acción, que si se quiere fue previo a conformarnos como grito escénico como tal, que fue la encuesta en relación a violencias en las artes escénicas, eh, que por suerte tuvo un alcance mucho mayor al que nosotras esperábamos, pero por otro lado, eh, es raro decir por suerte, porque pone de manifiesto Claro. también toda esta cuestión, como la contestaron 490 personas, y un 80% de todas esas personas manifestó haber vivido o vivenciado, presenciado violencias en sus espacios de formación o en sus espacios creativos. Con lo Eh, cual, no, sí. no, te quería preguntar si la agrupación busca también algo de lo federal, ¿no? Es federal la agrupación, no es solo de Cava. Nosotras, por un lado, somos todas de Cava, Ajá. por el otro, obviamente, como en términos ideológicos, sí busca algo federal. De hecho, la encuesta llegó a muchos otros lugares por fuera de Capital Federal.
Nuestra realidad es que todas pertenecemos a Capital Federal. Eh, pero sí hay algo que creemos que excede algo de Capital Federal nada más, Ajá. eh, sino que es también propio de otros territorios, con sus realidades también, que son muy disímiles las diferentes realidades que hay a lo largo y ancho de toda Argentina, pero que ninguna esté exenta de estas realidades de maltrato, uso de poder, violencia y demás. Sí, también poner blanco sobre negro de cuáles son las reglas en el sector, ¿no? O sea, eso me resulta interesante por esto también de lo que decís vos, que, que fueron, o sea, esto empezó con un diálogo entre, podríamos decir, entre compañeras, ¿no? Que se Sí. fueron contando diferentes situaciones, y lo digo en esto que decías, por un lado me alegra y por otro no, pero la idea es un poco modificar la realidad de la que creemos que tiene las reglas del sector, ¿no? Como decir, bueno, si actúo en una obra de teatro o voy a una clase o voy a una institución pública, estas son las reglas. Bueno, ¿qué es lo que acepto y qué es lo que no? Sí, totalmente. Yo eh, creo que hay algo que está muy naturalizado, eh, que es algo como de un tipo de metodología de aprendizaje y que también hay algo muy, digo, lo que uno aprende inevitablemente después lo lleva a su forma de crear. Y hay quienes pueden ser más críticos, más críticas con esas formas que aprendieron y quienes no, quienes lo mantienen a rajatabla. Y Un segundito. Estamos hablando con Daniela. Se cortó ahí. Seguí ahora. ok. Seguí. Me aparecía escapando en un momento. Ahí va. Que no sea Eh, censura, ¿no? Que no sea censura. no, no, por favor, nunca, nunca se me ocurra. No, lo que decía era esto, que creo que es un momento donde un poco el contexto nos está reclamando hace ya bastante repreguntarnos las cosas. Y un poco ese es el espíritu también de la agrupación, como la realidad es que no tenemos conclusiones o soluciones para nada. Lo que tenemos son hipótesis, tenemos algunas cuestiones que decimos, che, con esto no más, no se negocia más. Eh, y nuestro espíritu ahora es como, bueno, abrir a la reflexión, abrir al debate, repreguntarnos cosas que decimos, esto no funciona más, estas metodologías caducaron hace tiempo, no da para más ampararse en un método o de última capitalizar lo bueno que tuvo ese método, pero hay algunas cosas que ya nos damos cuenta todos que no dan para más o ampararse en un renombre o en un nombre, como hay ciertas cosas que eh, ya no dan para más. Y un poco eso es lo que estamos como buscando, estamos más allá de que la encuesta nos sirvió para poder tener datos duros y estadísticos de una realidad y que no quede librado a las interpretaciones individuales, sino como, bueno, está esto, es una realidad y no se puede mirar para el costado más, eh, sino para que nos sirva también de disparador, bueno, y ahora con estos datos duros estadísticos, ¿qué hacemos? Creo que lo importante es abrir al debate, generar redes de contactos, como esto que está sucediendo acá, así empezar a abrir, empezar a hablar, casi se me va el termo, a cualquier lado, empezar a hablar y a desandar algunos caminos, a desaprender algunos caminos que no son fértiles. Eh, Y concientizar también, ¿no? Porque se me viene a la cabeza de algo de, como con esta grupalidad que ustedes están formando y que tratan lo de la encuesta también me da la sensación de que fortalece algo de su agrupación, pero también hace que gente que ha vivido ciertas experiencias, pongámosle un nombre facilista, negativas, digamos, o situaciones de violencia en la escena o en alguna clase,
lo que hace es como decir, bueno, yo esto acá pongo un límite. Y también para la gente que recién empieza, ¿no? Con las actividades, bueno, con las actividades que mencionábamos antes, o con empezar clases o participar de una obra de teatro, ¿no? Que lo que hace también es, digo, participar en alguna obra de teatro también lo que hace es generar como una expectativa de éxito, de grandeza, ¿no? Y quizás a veces nos tenemos que morfar ciertas cosas que no están buenas, que no forman parte Sí, de lo creativo, digo. Vos mencionabas sí, antes lo totalmente. creativo. Bueno, yo creo que ahí se conjugan varias cosas. Por un lado, nuestra profesión tiene como ese límite que a mi criterio, para quien está siendo oprimido o violentado, es clarísimo el límite en el cual decís, acá ya no está más bueno, ya no es más parte de una dinámica de creatividad, de ficción o de lo que fuere, pero que para el que ejerce ese abuso de poder, esa violencia, está amparado por ese mundo de ficción o no ve ese límite tan claro. Entonces hay como una suerte de vacío legal ahí, Ajá. eh, que sumado a una cuestión también de esto que nombraba al principio, de no hablar las cosas, sino como de quedarte medio en offside y decir como, che, pero soy yo la que está, la que flashó cualquiera, Sí. o algo que no da. Como que te la vas guardando y después te das cuenta que no, que a muchas otras personas por ahí les pasó lo mismo y demás. Eh, por un lado, como esa suerte de vacío legal. Por el otro, yendo a la cuestión de los formativos, metodologías y demás, hay como una cuestión también medio como de disciplinamiento, de curtirse, de bancarte la que venga, de que tenés que ir cada vez por más, por más, por más. Y el artista está como muy vulnerable, porque estás con tus emociones en juego, con tu vulnerabilidad. Entonces es como de vuelta también una suerte de vacío legal que decís como, bueno, pero ¿hasta dónde? No sé qué. Se terminan también como, o te terminás como llevando un límite de vulnerabilidad, que no lo soportás, o por la otra, como te curtís por demás y te termina como medio no pasando nada, pero haciendo de cuenta que sí, pero como toda una cosa medio rara. Y última cosa, ¿Está bien? Sí. eh, hay una cuestión en relación a las violencias, que es como si algunas estuviesen legitimadas y aceptadas, que son las más cruentas, que son los insultos, la violencia física, y otras que están como más invisibilizadas o naturalizadas. Entonces, como pasan más por abajo, entonces como, bueno, pero no es para tanto, bueno, no exageres, bueno, no sé qué. Y por ahí pasa como más esa cuestión del vacío legal que decís como, bueno, no sé, está, si no le insultó, no sé qué, o no le, entonces es como que si no llegás a ese nivel altísimo de violencia, bueno, no es para tanto, cuando sí, porque es de un nivel de peligrosidad manejar y tener como tapados todas esas otras violencias que, es eso lo que hay que desandar y de lo que hay que hablar. Porque ya la mayoría de las personas es como un círculo muy pequeño, que el que dice, che, no, un golpe o un insulto no es violencia. Ya todos sabemos que eso es violencia. El tema es hablar de lo otro. Está bueno lo que decís con respecto a hablar, porque cuando el individuo, digo, no habla, se llena de culpa, ¿no? Se llena de que cree que les que estamos haciendo las cosas mal es justamente el que se morfa lo que no puede decir. Y también lo que se me viene un poco ahora es en esta cosa de, bueno, como que en definitiva lo que se terminan formando son gente que haga las cosas de una manera, como no hay otra forma.
Y lo que está bueno es como esa diversidad que vamos a buscar en este tipo de espacios, que es, bueno, nutrirnos no solo del que sabe, digamos, ¿no? Como el que tiene el saber, sino de, de los que también están en nuestra misma Ando. Richard, a ver, ay, demonios. Yo sigo leyendo comentarios, pero vos te me estás cargando. Ahí cambiaste un poco. Ay, la pucha, digo. ahora sí, ahora sí, mejor. ¿Ahora? Encima no tengo idea si a mí se me ve o no, con lo cual, A ver, ahí, a ver si soy yo. ahora. Ah, está linda la charla. Sí, a ver, se ve cortado, ahí, sí, ahí se ve perfecto. Te escucho súper cortado, Richard. ¿Me Me escuchás aparece, cortado? A ver, te escucho cortado. hagamos una Sí. cosa. Salgo, si salgo y vuelvo a entrar. Ahí Ahora está, sí, ahora sí. Regio, sí. Buenísimo. ¿En qué estábamos? Yo había Buena hecho... pregunta. No, pero lo que me gustaría preguntarte un poco es qué datos, si nos querés como adentrar un poco en qué datos significativos volcaron la encuesta, no para que me cuentes toda la Sí, encuesta o que nos cuentes toda la encuesta, sino que charlemos un poco acerca de, de- de qué dio la encuesta también como para que ustedes digan, bueno, esto hay que darle, hay que tenderle como una mano y que sea visible. sí. Bueno, eso, la contestaron 490 personas, principalmente de Argentina, de diversos lugares de Argentina, lo cual me parece súper enriquecedor que no haya quedado circunscripto a Capital Federal nada más. Eh, Hubo también respuestas de otras partes de la región, de Latinoamérica, y principalmente. Lo que arrojó en términos generales fue, bueno, lo que decía hace un rato, de el 80%, redondeando números, ¿no? Porque lo exacto no me acuerdo, pero un 80% que había vivenciado, ya sea ellos o vieron que sucedía algo, algún tipo de violencia. Todo esto en la encuesta también lo pusimos violencia definido según la ley nacional para erradicar violencias contra las mujeres en sus ámbitos interpersonales. Eh,
Después, un 80% también aproximadamente dijo que había sido por parte de un varón, y estas respuestas no eran excluyentes una de la otra, sino que podías marcar más de una. Un Ajá. 40% había sido por una mujer, por eso no suman 100%. Después había, dentro de todas las violencias que estaban mencionadas, los mayores porcentajes eran simbólica, psicológica, física, y me estoy olvidando de una, pero eran principalmente esas tres y una más que no me acuerdo ahora. Eh, Había una pregunta que para mí era súper significativa, que era si sabías a dónde acudir en caso de vivenciar alguna situación de violencia. Y también el 80% creo que fue, si no me equivoco, que no sabían. Había como, creo que a tal lugar, creo no sé qué, y muy pocas personas sabían a dónde podían recurrir. Y creo que si yo me lo pregunto, si fuese, digo, yo estudié en la UNA y en muchos lugares de manera privada, no sabría a dónde recurrir. eh, Digo, hay una compañera que dice psicológica, 80%. eh, Digo, no sabría a dónde recurrir. Digo, recurriría a personas cercanas. No, Claro. no sabría a qué entidad, a qué número. Digo, está muy popularizado el 144 ahora, pero después, eh, porque también hay algo también en relación a revictimizar a la persona que sufrió violencia dentro de esas, digo, se escapa mucho a eso, porque no se termina haciendo nada, se revictimiza y te quedas con doble sensación de mierda por haber Claro. vivido algo, una situación que no, que no. Sí, Eh, sobre todo como conocer un poco el paño del sector también, como para que, más que conocerlo, cambiarlo, ¿no? Modificarlo, transformarlo sí, en... Vos al principio hablabas de la creatividad, ¿no? Como que pareciera ser que para generar como un espacio creativo hay que estar como presionado de alguna manera, presionade, eh, para, a partir de ahí la persona puede generar como un estímulo que nos saque, no sé, como decirlo, como la parte esa que tenemos como interior, ¿no? Me parece que otros espacios deberían ser, digo, algo más individual, algo más terapéutico, ¿no? Quizás, sí, y no ejercidos bajo violencia. Y que me parecen totalmente. súper interesante como esto que armaron ustedes también, como para decir, modifiquemos un poco las formas, sigamos haciendo y veamos un poco más hacia adelante de que aparte de buenos artistas, vamos a sacar también como personas que estén, digo, que no sufran, digo, como, no, porque todo lo que viene de la mano con esto es que hay una persona que está, hay personas que sufren con esto, con maltrato, esto, el silencio, la culpa que te genera. Sí, bueno, vos hace un rato también, más al inicio, nombrabas algo como de la cuestión del éxito en relación a lo artístico, como que hay mucho discurso en relación, bueno, al arte por el arte, y como mucha cuestión así muy relajada, pero a la hora de ponerse a producir, hay una cuestión de mucha exigencia y de mucho exitismo por detrás. Y del todo vale, y bueno, el arte por el arte, pero en pos de un éxito, de que, bueno, dale, todo vale, y vamos allá. Como, bueno, como paremos un poco la moto. Veamos que, digo, el fin no justifica los medios. Eh, y en relación a eso también, a mí me pasa algo que hay una cuestión, digo, todos estos temas se están poniendo en debate en relación a varios ámbitos también, ¿no? No solamente el artístico. Pero yo creo que discursos lindos puede hacer cualquiera que más o menos
sepa hablar lindo o sepa escribir lindo o no sé qué. Ahora, digo, en la cancha se ven los pingos, entonces como hay que hacer algo. Y creo que eso es lo que un poco también nos aunaba, era como, sí, todo bien con decir, pero queremos hacer algo de verdad, queremos como, la encuesta fue nuestra primera acción, el Instagram para publicar. La pandemia nos obliga a más o menos mantenernos en la virtualidad, ahora queremos hacer algo, queremos generar esta red que hablábamos hace un rato, debatir de verdad, como llamar a la reflexión, que cada uno piense como, porque digo, nadie está exento de haber vivido una situación, de haber sido oprimido o haber oprimido en alguna instancia, porque vivimos en este contexto, en este sistema y es lo que aprendimos. Ahora, justificarse en esa no sirve, no le sirve a nadie. Entonces es un poco hacerse cargo y decir, bueno, está, hasta hoy 13 de octubre hice esto, me di cuenta que acá hice tal cosa, acá tal otra. Bueno, de acá en adelante, ¿qué hago? ¿Cómo lo cambio? Reflexionemos, hablemos entre compañeros. Porque aquí hay algo que es seguro, es que solo no se sale. La salida es en conjunto. Clarísimo. Clarísimo, y aparte, digo, como vemos un montón de agrupaciones, digo, que alojan al sector artístico y podríamos nombrar una lista interminable. Quizás está bueno como este tipo de agrupaciones donde alojan algo que tiene que ver con que, algo que decías vos antes, ¿no? O sea, como que a veces detrás del hacer teatro o del arte o de la cultura de, bueno, estoy haciendo una obra de teatro o estoy aprendiendo teatro, está todo legitimado. Mm, Y el hecho de poder cambiarlo, poder alojar o en un espacio de escucha, de reflexión, me parece que lo que hace es como agrandar las posibilidades, a largo plazo sobre todo. mm, sí. De hecho, yo pensaba hace un tiempo, cuando pensaba en esta cuestión también que se genera en relación al no hablar y a la culpa y al miedo, cuando uno vive una situación eh, abusiva, violenta. Eh, Se habla siempre mucho de la cuestión esta de no, como de si se fueran a perder ciertos contactos o ciertas vinculaciones como con una cuestión más jerárquica del mundillo de la cultura en nuestro rubro. Y a mí me pasaba como de repente dar, como pensar o sentir como, hay algo que, digo, hay una cuestión jerárquica de poder inevitable, que esa persona con la cual vos tenés un contacto ejerce un poder sobre vos. Entonces, no es, digo, en la medida en que no les sirvas, en términos de mercado, digámoslo, ese contacto no te sirve tampoco. Entonces, es mucho más fértil y mucho más fructífero generar redes y contactos de esta índole, un poco más horizontalizadas, en las cuales haya realmente un intercambio. Esto ya es, digo, estoy segura que mis compañeras lo comparten, pero es algo ya de Daniela que lo está diciendo. Eh, pero me parece como esto, mucho más, que pueden llevar a lugares mucho más interesantes y fértiles. Y creo que es también a donde habría que apuntar y correrse de la lógica como si fuese del pacto de silencio que muchas veces se genera y que en relación también va muy de la mano con la cuestión esta de la culpa y del miedo, que es una lógica de la cual no escapa a nadie, me parece. Que yo creo que, digo, no, nos pasó a todas, que en la medida en que pudimos empezar a hablar, también se abrió la escucha. Y cuando se abrió la escucha, se abrió
el horizonte de la mirada como algo panorámico se empezó a ampliar y a salirse también de la cuestión como medio ombliguista, de decir como, ah, bueno, pero, no, sí te entiendo, pero a mí no me pasa, como, ¿por qué crees que no te pasa? O sea, que, digo, y en esa escucha y en ese repensarse y en ese ampliar la mirada, pasás del yo no, a mí no, bueno, no hay forma que no le haya pasado a alguien, como es todo un proceso de decir no, como medio resguardándose, de decir no quiero que me haya pasado, no quiero verlo, Claro. a que le nace decir, bueno, sí, que está, me pasó y no pasó todo, está, bueno, no queda otra, ahora ¿qué hacemos con esto? Como que están todos los sentidos incorporados en eso. Sí, y también hay algo donde se juega algo también de abrirle los ojos a alguien que no es que, bueno, está bien, no te está pasando a vos porque quizás no lo ves, pero me parece que hay algo que se juega también con la solidaridad, con la empatía, con, con darte cuenta que, que en esas grupalidades, digo, lo que empieza a pasar también es que la individualidad quizás desaparece, ¿no? Con esto de, bueno, si no digo, si me lleno como de, en el deseo quizás de la otra persona, de alguien que tiene más poder, eh, empieza a desaparecer. Digo, como hay algo en eso también, como mucho contenido. Ahí se suma Estefanía Sí, Dana. La saludamos a Estefi, querida. es hermosa. Sí, recién ponía también ahí una de las chicas que también es un lugar incómodo todo ese proceso, es un lugar Claro. de mucho dolor, que está atravesado de muchas emociones, eh, que por eso también es tan necesario que sea colectivo eh, y con otros. Eh, Porque no es que deja de ser doloroso, pero por lo menos es un dolor acompañado. No, no, Eh, también, y me parece que como todo espacio para transformar, me parece que tiene su tiempo, pero en este caso, digo, me gustaría como retomar un poco en la conversación de quizás del principio, que es una agrupación que reúne a personas que se sintieron afectadas por ciertos manejos con el poder en las artes escénicas, y quizás, digo, estamos hablando ahora de las artes escénicas, pero después en cualquier laburo hay este tipo de situaciones que podemos asociar para llevarlas a otro lado también, ¿no? Como despertar un sí, poco de eso. Eh, y que por ahí lo repetía por si alguien se suma ahora, o este vivo va a quedar grabado en YouTube, así que el que lo está mirando quizás también puede como ver y reflexionar, de romper un poco con estos vínculos que a veces nos dejan como a veces vacíos de relacionarnos con tipos o tipas, digamos, ¿no? O en una obra de teatro o en una clase pueden llegar a ponernos en situación de deber ser de tal manera para lograr cierta cosa con actuar o con dirigir una obra. sí, re. Nada, para mí es como un poco lo que decías, como esto de reflexionar. Me parece que es el momento de reflexionar y repensar y debatir. Eh, Porque si no se debate, la reflexión queda como medio acá adentro y en el debate se enriquece la reflexión, porque escuchás otros puntos de vista, escuchás otras ideas y demás. Eh, Algo que me quedó pendiente en relación a la encuesta, que me parecía también interesante, eh, por el tema que trata principalmente, era la cuestión como de que sea anónima. Ajá. Eh, Porque yendo como a otro mundo o no, hay algo como del que haya sido anónima, que había cierta libertad para quien contestaba de decir sin tener una mirada juzgadora de nadie.
ni la presión de ni la culpa, ni todo esto que venimos hablando en relación a cuando estás oprimido o violentado. Eh, y que permitía poner el foco sobre como la cuestión en sí misma, la cuestión importante del ejercicio de la violencia en las artes escénicas, y no en quién está denunciando, que es donde Claro. se pone siempre el foco, en quién está denunciando, en cómo lo hizo, y demás. Entonces permitía poner el foco en la cuestión importante realmente. Y creo que eso fue fundamental y que se reflejaba bastante en las respuestas que eran más de tipeo, no tanto de marcar una opción. Sí, y aparte también en quién la hace y en quién se hace la denuncia, porque eh, está claro digo, quizás no vamos a dar nombres, pero hay Mm, denuncias hechas hacia algunas personas de las artes escénicas, eh, y quizás no podemos poner el ojo en juzgar a nadie, pero sí quizás eh, al ponerse como en nombre directo, lo que empieza a pasar es que quizás como se empiezan a negar ciertas cosas. Básicamente eso, sobre todo cuando aparecen mm, nombres que tienen cierta trayectoria. Eh, y en eso quizás está bueno como para algo fundacional de la agrupación, es que pueda haber como un espacio donde no se sienta ese mismo miedo que aparece en el ámbito en el que se suscribe, digo, en una clase o en un ensayo, mm, digamos, ¿no? Eh, sí. y poder, en definitiva, me parece que es muy válido y valioso el espacio para, como decía antes, generar otro tipo de vínculos, otro tipo de poder estar en esos espacios. Eh, Mm, Tanto para la gente que tiene una trayectoria más grande y sobre todo para la gente que también recién empieza, ¿no? Porque también lo podemos ver cuando alguien va a filmar algo en televisión, digo, donde la gente que está, mm, que va a filmar un bolo, o sea, es como un desamparado o desamparada y que no se le tiene, digamos, piedad, no es piedad, sino como que no se le tiene como el cuidado que merece, porque los que están filmando ahí todos los días hacen una tira y están todos los días ocupados siempre de lo mismo, se ven los mismos, cuando llega alguien nuevo es bueno, que haga lo que tiene que hacer y que se vaya. sí, 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 totalmente, Eh, totalmente. que quizás lo asociaba también a cualquier otro trabajo, pero digo, como en un hecho artístico acá podemos como también replicarlo y que esto también se pueda hablar. Y claramente sí, la salida es colectiva y la salida es desde Mm, la reflexión y sabiendo bueno, que hay un espacio también para que pueda alojar este tipo de injusticias, digamos, este tipo de mm, maltratos, este tipo de opresiones, ¿no? Porque lo que empieza a sí. pasar es eso, que desaparece esa subjetividad. Eh, eh, Sí, totalmente. Totalmente, porque empieza, en relación a esto de que desaparece esa subjetividad, empieza a suceder que te sentís tan al margen que esas voces como disidentes como que confrontan ese poder que marca y baja como cierta línea o oprime o demás, eh, estás tan cuando estás sola, te terminás yendo, terminás siendo como el paria, por decirlo de una forma. Eh, y la idea es como, y en relación a lo que decías antes, digo, es entenderlo como algo sistemático y estructural y que es difícil de cambiar, pero que hay que cambiarlo. Eh, y que poniéndole palabras también a las cosas,
empieza a simplificarse, como cuando empezás a conceptualizar, empieza a ser más sencillo. Porque hay también algo que es también cómo funciona el poder y cómo funciona la opresión, que es que en general quien está oprimida, oprimido, oprimide, por mucho tiempo no lo sabe, porque no hay ciertas cuestiones que no, eh, el poder no transmitió, que, che, estos son tus derechos, estas son tus posibilidades, estas son, podrías reclamar por esto, como no, no te la cuentan, porque no conviene. Entonces, todos estos lugares de reflexión, de debate, de intercambio, son una forma de apropiarse de esos espacios que desde arriba no quieren facilitar. Nada, eso. Pero está bueno también como quizás correr un poco esa figura de poder, digo, sin victimizarla, ¿no? Pero quizás poner más como en foco de que el que cambia o la que cambia es la persona que está oprimida y al correrse de ese lugar también va modificando esa figura de poder. Eh, Sí, sí, como, seguro. Digo, en este caso, digo, como siempre el saber, hablábamos antes, está en la persona que digamos, que da clases, ¿no? Mm. Bueno, quizás, Dani, vos digo, en tus años o en los años cuando uno aprende teatro, no solo aprende de la persona que da la clase, sino que hay algo en la relación, en el cruce de subjetividades entre los compañeros, entre que fuiste a tomarte una birra con alguien, digo, hay algo de eso que no es vertical. Eh, No, no, ya lo sé, ya lo sé. Digo, esto no, no es un llamado a la anarquía, a cortar cabezas de no, todas no, las para personas, nada. pero digo, lo entiendo, si no, eh, digo en términos más generales, obviamente, que de hecho hay un montón de espacios que funcionan como la excepción a esto que hablamos, que han sido recontra nutritivos y amorosos, que con montones de docentes que también han sido súper amorosos en los tratos, y creo que es apuntar a eso, que no siempre es de una verticalidad autoritaria, eh, pero lamentablemente es una generalidad lo otro. Entonces, como, eh, de hecho, eso, yo he dado clases 2 años y, y creo que también está en la cuestión de la empatía, digo, es ejercitar también la empatía y entender roles, como es algo súper complejo. Por eso decía al principio, no es que tenemos soluciones, sino que tenemos hipótesis. Sabemos que hay cosas que ya no, no se negocian más, no dan para más, eh, pero hay como eso, es abrir preguntas como, bueno, ¿por dónde puede ser? ¿Qué cuestiones sí pueden seguir? Como bueno, decidimos preguntar una y otra vez, hablar una y otra vez. Eh, Sí, también y, me decías algo, por ahí se había cortado un poquito. no, 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 dime. Ah. Sí, también está, digo, en la agrupación grito escénico, digo, hay algo de ese grito que tiene que salir, ¿no? Como del ser escuchades. Eso me parece también como interesante desde lo fundacional de ustedes, eh, que hace que un otro se anime, ¿no? Y que se anime a también interpelar la forma de vincularse y la forma de hacer teatro, la forma de ir a una clase, que me parece que esto tiene un futuro muy grande porque, Mm, porque seguramente va a empezar a,
ahondar y a hincar en las instituciones públicas. No necesariamente porque haya situaciones de estas que venimos mencionando, opresivas, sino para también cambiar las formas. Y que haya Sí, un espacio en las instituciones públicas donde este tipo de agrupaciones tengan importancia, tengan sentido, significado, digo, sobre todo al ser instituciones públicas, ¿no? y bueno, ojalá, creo que una aspiración que tenemos y un objetivo que nos motoriza bastante es poder llevar estos debates, estos intercambios a, a otras agrupaciones. Bueno, iba a decir llevar a instituciones, pero se me cruzó la palabra pandemia por la cabeza. Pero, Claro. pero sí, como yo creo que sería recontra gratificante. En lo particular sería como un intercambio que me encantaría poder hacer como eh, yo me formé en una universidad pública, con lo cual me encantaría poder hacer un intercambio de esta índole. Eh, pero sí, me parece súper necesario y creo que es algo que nos motoriza poder llevar la acción en ese sentido, eh, porque sí, es algo que tiene que empezar a modificarse ya hace rato. Van a tener seguramente espacio en algunas instituciones públicas que tengan las ganas y la decisión de que haya como una especie de gabinete, digamos, como una especie donde dejen lo curricular, que no es lo principal, ¿no? Que se empiecen a cuestionar las estructuras de poder. Me parece que van a tener un lugar seguramente, seguramente que, como decía antes, que alguien tenga la capacidad de ver que esas formas deberían cambiar de alguna manera en algún momento. Sí. Eh, no porque son Ojalá. todas malas, sino por algo de cuestionarlo. Sobre todo si hay gente que se está ocupando de esto y hay tantos casos, que mencionan lo mismo. Si bien, obviamente, son anónimos, pero me parece que sí van a tener un espacio tanto en instituciones públicas o en instituciones también privadas. Eh, por eso también es un poco mi interés de que podamos charlar y poder difundir a la agrupación Grito Escénico. Que me gustaría, Dani, que puedas mencionar o algún mail o algún contacto donde si hay alguien que quiera contactarles pueda tener llegada a ustedes. Sí, claro. Bueno, principalmente nos manejamos a través del Instagram, que es grito escénico, @grito escénico. Y el mail que tenemos es gritoescénico@gmail.com. Con lo cual, más o menos todo igual. Eh, Así que cualquier persona, eh, agrupación, entidad, institución o lo que fuere que le interesase, más que bienvenido, a nosotras nos encantaría. Eh, Así que nos pueden escribir por cualquiera de esos dos medios. Sí, y también seguir la página Grito Escénico, que ahí, bueno, se enterarán ahí la está poniendo un nombre que no lo puedo mencionar, pero es Yuxtapuesta. Ah, perfecto, era fácil. Yuxtapuesta. Eh, Así que bueno, seguir esa cuenta, Grito Escénico, y ahí se enterarán de algunas cosas, de algunas cuestiones que tienen que ver con esta investigación que está haciendo esta agrupación, que obviamente no tiene una líder, sino que hay un espacio que es horizontal y de reflexión para, para poder un poco modificar las cuestiones que tienen que ver con maltratos o con abuso desmedido de poder en este tipo de relaciones donde también me gustaría decir que el poder, en este caso, está establecido como en cualquier clase, como digo, donde hay un maestro o maestre, hay poder, digo, pero también otra cosa es poder como, como cuestionar qué es abuso y qué no. Sí, y que
para como aportar a eso, digo, hay algo de que, por eso también decía como definir bien los roles. Hay cuestiones y espacios que se manejan por jerarquías, que hay lugares de poder, y no es eso lo que está mal, sino es el mal uso de eso, es cuando eso está desequilibrado y hay un abuso por parte de ese rol y esa jerarquía que se ocupa. Eh, nada, este breve aporte a esto último que decía. Eh, eso. Eso, está bueno, está bueno. Bueno, Dani, te agradezco mucho el espacio y también el espacio de acercarte y también de la voluntad y el ímpetu y las ganas y sobre todo la valentía, ¿no? De poder decir y decidir en este tipo de encuentros donde no solo por lo que me contás y porque se ve que no solo es como que ustedes pretenden modificar algo de lo que les pasa a ustedes, sino que se cambie algo más estructural. Eh, y esas son cosas que son movidas, son bienvenidas, ¿no? Porque siempre vemos que lo que se busca son los beneficios propios y podríamos decir que esta agrupación nació en la pandemia, ¿no? Sí. Tuvo su génesis inicial, poner un poquito antes, pero muy poco antes de la pandemia. Febrero, si querés. Pero sí, ahí. Todo lo demás, todo, o sea, fue de ahí una concatenación y sucedió todo en el durante, sí. Perfecto. Sí, yo ahí quise dar un dato de color de cuando, como un beneficio secundario de la pandemia, ¿no? Bueno, que Bueno, Dani, también, la pandemia tuvo que pensar mucho, sí. ¿cómo? No te También que escuché eso. el delay. Que la pandemia, uno, un beneficio también, si se quiere, es que también te ha dado tiempo para pensar mucho y reflexionar mucho y reacomodar muchas ideas, con lo cual creo que también eso eh, fue como que devino en grito también. Aunque eso, venía de antes todo, ¿no? Pero terminó de decantar. Perfecto. Bueno, fuimos ahí a la nota de color a a los beneficios secundarios de la pandemia. Agradecerte mucho, Dani, agradecerle también a las chicas, a las chiques que estuvieron ahí escuchando y bueno, acá estamos por mi parte y por el medio también para poder difundir todas las actividades que vayan haciendo y que seguramente tendremos mucho más contacto porque me parece que es una agrupación que seguramente va a ir en crecimiento y va a Buenísimo, no, y de transformar, vuelta, que es lo más interesante. ojalá. Nada, de vuelta, muchísimas gracias a vos, Richard, y a todas las llegás por el espacio, también por acercarse e interesarse. Nada, obviamente, siendo tan reciente todo, son fundamentales estos espacios de intercambio y de apoyo también y acompañamiento. Así que nada, eternamente agradecidas. Bueno, a ustedes gracias bueno, que esto va a tener como, me da la sensación como una trascendencia más allá del éxito, digamos, que de la trascendencia, sino que el éxito va a estar puesto en que garantizar los derechos individuales. Y eso me parece como fundamental en toda agrupación. Garantizar y dar visibilidad a los derechos individuales. Totalmente. Te mando un abrazo grande, Dani. Que estés bien. Abrazo grande. Es un nuevo saludo. Gracias. Adiós. Chau, chau. Chau a todos. Chao. Gracias por estar ahí. Y bueno, sigan las redes de Grito Escénico, también las de Llegás. Y si quieren unirse también al suscribirse al YouTube de Llegás, acá también van a poder encontrar la entrevista en un par de días. Los saludo a todos. Gracias. Chau, Dani. Chao, chao.